Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Amén. Mateo 11, 27. Dice la palabra de Dios hablando Jesús, ¿verdad? Y quiero que observen con detenimiento este versículo, ¿verdad? Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjate qué importante declaración, ¿verdad? Contundente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. ¿Amén? No hay nadie que pueda conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Todo lo demás de las personas y de las filosofías, como el humanismo, ¿verdad? Cualquier otra religión que quiera o pretenda decir que conocen a Dios sin Jesucristo, están totalmente equivocados, ¿verdad? La única forma para poder conocer al Padre es a través del Hijo de Dios, y Él es llamado Jesucristo. Y esto tiene gran relevancia, amados, porque el día de hoy tenemos que hablar de las vidas que se pasan sin Dios, es decir, un ser humano sin Dios, un hombre sin Dios, una mujer sin Dios. Y vamos a observar que durante toda la conferencia podemos discernir, y quise yo basarlo en 4 o 5 puntos, de las circunstancias en todo el entorno, no nada más físico, sino espiritual, tanto en este mundo como después de este mundo, de las graves consecuencias que la gente enfrentará y está viviendo al día de hoy sin Dios, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad? Pueden decir que están con Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús les dirá en aquel día, eh, Señor, yo te conocí, Señor, yo hablé de ti, Señor, yo creí en ti, pero Jesús les dice, aléjense de mí, hacedores de toda maldad. Y tenemos que prepararnos en los tiempos que estamos viviendo, amado hermano, con una conciencia y una determinación real de la existencia de Dios en nuestras vidas a través del Hijo. Una persona que no conoce la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, las profecías de Cristo y el cumplimiento cabal de la llegada de Cristo y su voluntad en la tierra, amado hermano, no conoce a Dios, ¿verdad? Conocer a Dios es conocer a Cristo. Y no debemos equivocarnos en decir creer en Cristo, porque para creer hasta el diablo cree. Pero confiar en Cristo implica conocer a Cristo, implica relacionarse con Cristo, implica saber la forma en que piensa Cristo, implica, ¿verdad?, la forma en que tenemos que expresarnos con Cristo. Y déjame decirte que hablando de todas las filosofías, eh, ha habido un gran desvío de parte del diablo para que la gente viva y termine de vivir creyendo en Dios, quitando a Cristo. Y eso, amado hermano, es una gran mentira, ¿verdad? La palabra religión viene del latín religare, que significa el esfuerzo del hombre por querer agradar a Dios. Y no hay una sola religión, amado hermano, ni el budismo, ni el judaísmo, ni el islamismo, ni el catolicismo, ni siquiera el cristianismo, que nos acerquen a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Y en estos tiempos de preparación, ¿verdad? De los momentos que está viviendo la humanidad, tenemos que
estar convencidos de que verdaderamente tenemos una relación con Dios por medio de Cristo. ¿Ah? Yo siempre he dicho que lo más triste en el ser humano es vivir creyendo que creen y terminan por no creer, porque implica, amado hermano, relación con Cristo. Déjame decirte que en estos 5 puntos que quise englobar, vemos que efectivamente uno de los grandes problemas del humanismo, ¿verdad? Es la acreditación del pensamiento humano por encima de lo que opina Dios. ¿Ah? Cada quien cree que es correcta las cosas desde su punto de vista. ¿Ah? Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y vivimos una época de relativismo, ¿verdad? No es tan malo, no es tan bueno, pero dejamos fuera de la ecuación lo que Cristo vino a plasmar en los evangelios, que es la palabra de Dios. El ser humano automoral, amado hermano, está separado de Dios. El ser humano que cree que tiene la razón sin considerar lo que dejó Cristo plasmado en las Escrituras, está totalmente fuera de esa relación con Dios. Déjame decirte que la automoral del ser humano es creer las cosas sin tomar en cuenta lo que dice Dios. Y para que nosotros podamos decir que somos seguidores de Cristo, cristianos, ¿verdad? Que tenemos una relación con Cristo, tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hará libre de tantas mentiras y tantas verdades a medias. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo escribía precisamente a ese grupo de personas que estaban en Roma. Roma era el imperio que gobernaba el mundo, ¿verdad? En la época en que se escribe este libro. Y ahí se vivía, amado hermano, un intercambio grande como hoy lo estamos viviendo, cosmopolita en la gente, ¿verdad? Filosofías mezcladas, creencias mezcladas, y todos creían que tenían la verdad, pero su vida era una gran mentira. Y a esas personas el apóstol Pablo se dirige, ¿verdad? Para confrontar con la verdad de lo que dice Cristo por encima de lo que piensa la gente. Y dice, si me acompañan, por favor, al libro de Romanos, ¿quién dice amén? Romanos capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 18. Romanos 1, 18. Dice la palabra de Dios así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, fíjate, observa la palabra, envanecimiento. ¿Ah? ¿Qué les pasó a esas personas? Se envanecieron en qué? En sus propios razonamientos y su necio corazón. El corazón, sabemos que el corazón bíblico de lo que habla es la voluntad, ¿verdad? Es decir, la voluntad del ser humano en su corazón fue que necio o entenebrecido, ¿verdad? Ellos creían, versículo 22, ser sabios, pero finalmente se convirtieron en personas necias, ¿verdad? ¿Qué es un necio, amado? Una persona necia es que a sabiendas de que no tiene la verdad, cree seguir teniendo la verdad.
Y estas personas fueron necias y esa necedad y esa terquedad de corazón y esos razonamientos hicieron que cambiaran la gloria, versículo 23, del Dios que es incorruptible por imágenes de hombres corruptibles. Y además se hicieron aves, cuadrúpedos y reptiles por los cuales también Dios los entrega a la inmundicia de las propias concupiscencias de sus propios corazones. Dice la palabra de Dios. De modo que estas personas llegaron a deshonrar entre ellos mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos observar que la automoral, ¿verdad? Que mucha gente cree, ¿verdad? Cuando dices, oye, ¿crees en Dios? Y te contestan, es que yo creo en Dios en mi manera. Pues sí, yo soy cristiano, pero desde mi punto de vista, desde mi criterio, desde mi razonamiento, desde mi forma de pensar y de creer, no estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo en Dios. Y eso, amado hermano, se llama automoral, ¿ah? Humanismo puro, en lo cual podrás tú creer tener la razón, pero la verdad de Dios te confronta. Y esas personas son personas que desafortunadamente viven una vida vacía. Una persona que no tiene la convicción de Dios en su vida es una persona que vive grandes vacíos en su andar y en su existir, en su caminar. No hay nada que lo satisfaga, porque el único que puede satisfacer los grandes vacíos que podemos tener como seres humanos es Cristo. Entonces, lo más triste que he dicho es ver a una persona que se dice cristiana triste, o lo más triste y más lamentable es ver a una persona que se dice cristiana constantemente deprimida, constantemente insegura, vacíos. Dice la Biblia que Él es el que lo llena todo en todo. Y la palabra de Dios nos dice que nadie puede ser sabio en su propia opinión, que tenemos una verdad que dejó escrita nuestro Señor Jesucristo y que es esa verdad lo que nos puede determinar como seres humanos lo que es correcto y no es incorrecto y es incorrecto, lo que está bien o está mal, lo que nos va a traer grandes beneficios o nos va a traer grandes perjuicios, los que nos va a llevar a una plenitud y ser realmente feliz e íntegros, o nos va a llevar a una vida de mentiras y de engaños. Ahora podemos observar, amado hermano, que la sociedad está llena de grandes filosofías, de grandes relativismos. Cuando hablas con una persona y dices, es que amas a Dios, pero con tus forma de llevar tu vida, lo estás negando. Y uno de los principios de esta vida sin Dios es el autoengaño a través de la automoral, a través de la religión. Y ahora bien, quiero pasar por tiempo a otro punto que se considera bíblicamente de la gente que vive una vida sin Dios, aunque crea que tiene a Dios. Y eso, amado hermano, dice la palabra de Dios si me acompañas en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10 y 11, y podemos observar lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10 y 11. Amén. ¿Quién dice amén?
Dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Por favor, subraya la palabra justicia, seguida de la palabra piedad, después de la palabra fe y de la palabra amor, paciencia y mansedumbre. Fíjate que dice la palabra de Dios que el origen, es decir, la raíz, la fuente por el cual el hombre termina mal, no es el tener dinero, sino el amar al dinero. ¿Ah? El dinero es un recurso que Dios provee y que debemos aprender a no amarlo. Hay gente que ama más el dinero que a sí mismo. Y vale más una vida de honra, una vida acreditada delante de Dios, la opinión que Dios pueda tener de ti, que amar el dinero. ¿Ah? Estamos viviendo un tiempo muy crítico donde vemos líderes, ¿verdad?, mundiales, deportistas, gente del cine, gente artista, cantantes, que el amor precisamente al dinero los ha llevado a su propia perdición. ¿Ah? Y vivimos una vida de un materialismo, ¿verdad? Donde es increíble que una muchachita pueda no valorarse a sí misma por querer ganar unos recursos de una forma fácil. O una persona que no aprecia su propia vida por tener un poco de dinero durante unos años y a final a final de cuentas termina por perder la vida. Y podemos ver que estamos viviendo un mundo, amado hermano, 100% materialista, donde la gente, ¿verdad?, su principal fuente de seguridad es el dinero. Hablaba en la semana con una persona eh, que desde muy pequeño tuvo a bien el poder crecer en una cuna donde sus padres le pudieron proveer un estrato socioeconómico alto. Y me decía, Fer, es que yo sé lo que estás comentándome, porque es más difícil acercarte a Dios cuando tienes que cuando no tienes. ¿Ah? Porque cuando tienes, tú mismo te crees Dios. Tienes todo lo que quieres en el momento que quieres y terminas por no tener nada. Porque Dios es el que da la capacidad de disfrutar lo que tienes, así sea mucho o sea poco. Y esto, amado hermano, lo dice el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, ¿verdad? El hombre, ni Rockefeller le llegó a este hombre, además famoso, que hasta el día de hoy se sigue hablando después de 4000 años. Su nombre fue Salomón, hijo del rey David, el tercer rey de Israel. Y dice Salomón en el libro de Eclesiastés, si me acompañan a abrir su Biblia en Eclesiastés 5, versículo 13, por favor. Déjame hacer un preámbulo para las personas que han pasado de noche las conferencias y para las personas que nunca lo habían escuchado. Salomón fue un hombre que tuvo todo lo que muchos hombres anhelan tener. Salomón no nada más fue rico, fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Fue un hombre famoso, fue un hombre sabio. Dice la palabra de Dios
que venían de otros reinos a consultarle a Salomón, ¿verdad? Y no conforme con esto, dice la Biblia que Salomón se llenó de placeres. Nomás Salomón conoció a 700 esposas y 300 concubinas. Y que todo esto, amado hermano, esta vida que tuvo Salomón, no cumplió con la llenura que él requería en su vida. Y el libro de Eclesiastés que escribe Salomón nos relata, y quiero centrarme en el capítulo 5, versículo 13, después de que ya Salomón estaba envejecido, y dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es subraya esto es un don de Dios, es decir, no todos lo tienen, es un don de Dios, porque no se acordará muchos de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y entonces Salomón termina por confirmar que no importa todo lo que tú puedas tener, lo que tienes que tener es el favor de Dios. Un don es un favor que Dios te entrega para que disfrutes lo que puedas tener en tus manos y que vivas con alegría en tu corazón. Fíjate qué hermoso es esto. La gente sin Dios carece. Dile a tu hermano, la gente sin Dios carece. ¿De qué carece? De la alegría de disfrutar lo que Dios le da. No podemos pensar que una persona que dice que tiene a Dios viva sin alegría, porque a lo mejor abres tu cartera y traes 20 pesos, o porque ves tus cuentas de banco en el cheque y dices, híjole, ¿qué va a pasar con la paridad del peso? Hay que sacarlo, hay que hacer algo. Y siempre estás con una angustia en tu corazón, porque no tienes o porque tienes. Y cuando Dios da su favor a la gente, lo hace estar feliz con lo que llegue a tener. Esto es un don de Dios. Esto, amado hermano, Salomón lo dice, lo más importante de la vida, dile a tu hermano, lo más importante en la vida es conocer a Dios. A mí me ocupa el ver después personas que terminan por ir a, yo tengo un trabajo, tengo que hacer unos trabajos en la tarde, y mañana tengo que salir muy temprano a trabajar, pero esto, amado hermano, debe haber gozo en tu corazón. Y ese gozo solamente se obtiene priorizando a Dios. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ahí ponle lo que tú quieras, se te será dado por añadidura. Es una consecuencia en tu vida
de la acción primaria que todo hombre que en verdad tiene a Dios debe buscar. Dile a tu hermano, a Dios no lo cambio por nada. El domingo es del Señor. Muchas veces en los negocios me hablan los domingos y digo, sí, sí, pero ya muy tarde. Oye, pues hay que preparar la licencia. Ya tarde. Ya te vas a quedar tarde, ¿verdad? Tarde. Porque las mañanas es del Señor. Si yo no busco al Señor, en vano se esfuerza mi alma. Si yo me despierto muy temprano y no busco al Señor en oración, si yo no busco la verdad de Dios en las mañanas, es como salir sin ropa a la calle, expuesto, exhibido, desnudo, vulnerable. Pero hay gente que no se da cuenta después de escuchar. Por eso dice la palabra de Dios, en vano es el que escucha y no hace. De hecho, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, y ahí te lo dejo tarea, no lo voy a leer ahorita, Hebreos 11, ese capítulo de Hebreos 11 habla de la fe. Y la gente que tiene fe no es la gente que dice que cree en Dios y tiene fe en Dios, sino la gente que manifiesta con su vida que efectivamente Dios está con él. Eso es muy diferente, amado. Dile a tu hermano, si quieres tener, y ahí pones lo que quieras, si quieres tener, hay que estar preparados para tener. Y para eso se necesita Dios. Amén. Ahora bien, vamos rápidamente por tiempo. ¿Ah? Vamos a un tercer punto de lo que se habla precisamente un hombre sin Dios, aunque digan que lo tienen, pero lo hemos ya visto. Un hombre sin Dios es un hombre vanaglorioso de sí mismo. Es un hombre amador de sí mismo. Es un hombre que se ama más a sí mismo que a nadie. Y de esos hoy abundan, ¿verdad? Se aman más a sí mismo que a sus propios padres. ¿Verdad? Ya no digas, pues, pobres pastores, pues eso nos va como en feria. Porque un hombre que solamente se importa a sí mismo es vanaglorioso, es un hombre sin Dios. Repite esto, Dios es amor. Y el que tiene amor, tiene a Dios. Eso es algo contundente. Pero un hombre que se ama a sí mismo y en su ecuación no hay nadie más por encima de él, es un hombre sin Dios. Eso lo hacen hasta los narcotraficantes, o sea, se aman a sí mismo, aman a sus familias, a su perro, a su gato, a su esposa, a su hijo, a su hija. Eso lo hace cualquier gente delincuente. Pero una persona que ama a Dios tiene la capacidad de amar a otros como a sí mismo. Pero primeramente es Dios. Dice la palabra de Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda carta de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así, también debes saber esto, que en los últimos tiempos, ¿cuáles serán esos? Que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿cómo habrá hombres? Amadores de sí mismo. ¿Cómo son los hombres amadores de sí mismo? Y empieza a anotar, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Y dice la Biblia, a estos, dale la vuelta, hermano. Una persona, por ejemplo, que no ve por sus padres, ¿no? Eso es algo, dice la palabra de Dios, que el primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. Y no los ves, no te ocupas, no sabes por lo menos qué, cómo están, qué hay, qué requieren. ¿Ah? Es una conducta, ¿ah? Porque Dios observa las conductas de que ese hombre es un hombre sin Dios, aunque diga que tiene a Dios. Una persona, ya lo vimos, no, en los negocios siempre hay tranzas, ¿verdad? Siempre andas buscando, viendo, híjole, pues, a ver si no me falle a ver si no me quiere. Y las relaciones son iguales, amado hermano, porque un hombre sin Dios es un hombre sin garantía. Qué importante. Y puedes ver conductas. Habla, por ejemplo, de lo avaro, por ejemplo. ¿Qué es un avaro? Está bien que un día no traigas recursos, pero cuando es una constancia y siempre estás buscando no aportar, no dar, no participar, pues habla mucho del corazón. Es una conducta. La avaricia es uno de los frutos del diablo. ¿Por qué traicionó a Dios? Por avaricia. Quería el trono de Dios, el arcángel Luzbel. Y podemos observar que todo lo que dice la Biblia son conductas. Y esas conductas no van con un hombre de Dios, pero sí aplican bien a los hombres sin Dios. Como que somos muy juiciosos para ver y clasificar a las personas por la apariencia y no por la esencia. ¿Ah? Como que dices, es que me parece buen tipo, parece buena persona, es muy amable. Pues hoy se aparentarán ser hombres de piedad, pero lo que los descubre, ¿qué es? Mira a tu hermano, su conducta. Cuando ves que son hombres blasfemos, sin amor a Dios, a la gente, indiferentes, crueles. Amén. Pues podemos observar, amado hermano, que estamos viendo características de hombres sin Dios y hombres en el género de humanidad, ¿verdad? Hombres y mujeres. Porque los tiempos que vivimos lo amerita, tener muy clara la clasificación, primeramente de nosotros mismos. ¿Ven? Final de cuentas, déjame decirte algo. Cuando más libertad la gente sin Dios le da al pecado, mayor justificación argumentará. ¿Qué es pecado? Conducirse diferente a la verdad de Dios. Punto. O sea, a veces son los 10 mandamientos. No, eso son el principio. Cuando tú conoces la moral de Dios, amado hermano, sabes lo que está mal según Dios, no según tú. Y cuando un hombre está sin Dios, siempre tendrá justificaciones de sus propias conductas. Por eso es que en la iglesia no puede aplicar esto. ¿Quién dice amén? Ahora, voy a entrar ya enfático para terminar. Esto es en la vida, ¿verdad? Ya hablamos de Salomón, ya hablamos del amor hacia el dinero, ya hablamos del amor a sí mismo, ya hablamos de las filosofías. Ahora vamos a hablar con algo, a final de cuentas, que a todos nos debe de interesar. Dile a tu hermano, si estás vivo, vas a morir.
Eso no está. Eso es algo que, si no, pues entonces no estarías vivo, serías una silla, ¿sí o no? O un robot, ahora que están de moda, ¿sí o no? Ok. ¿Qué pasa cuando el hombre se muere sin Dios? Eso es un tema que hay que ver, ¿verdad? Una cosa es lo que te va en la vida y otra cosa es cuando te mueres y te mandan mariachis y te construyen una basílica más grande que la de San Pedro y te llenan de adornos de oro y bueno, y rosarios y rosarios y rosarios. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Estamos? La Biblia dice, fíjate que me gusta hablar mucho de la muerte, hablando como Jesús hablaba de ella. La parábola de Jesús en Lucas 16 habla precisamente de esa condición que tiene el ser humano una vez que se muere. Y quiero ser enfático a decir que esto no fue una alucinación. Esto fue Jesús hablando la verdad de cómo es la situación del hombre una vez que se muere. ¿Hablando quién? El Hijo de Dios, Dios mismo. Y lo hemos hablado mucho y volvemos otra vez a mencionar, y quiero aclarar en el momento de Cristo, porque son otros momentos. En el momento de Cristo, en Lucas 16, ¿ya lo tienes? Amén. ¿Quién dice amén, 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 amén? Entonces, espérenme porque no tengo. Lucas 16. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, 19, ¿verdad? Hasta el versículo 31. No lo voy a leer todo, se los dejo de tarea. Espero que no salgan de aquí y se olviden de la palabra. ¿Cuántos cristianos dominicales hay aquí? ¿No hay? ¿Sí? Ahora, bueno, pues la Biblia habla en Lucas 16, a partir del 19, de un hombre, de dos hombres que vivieron, ¿verdad? Uno era rico en qué? Económicamente hablando, era una persona rica, y el otro una persona de condición sencilla. Ambos se murieron. ¿Qué les pasó a ambos? Descubrimos algo, dile, el rico y el pobre se mueren. Igual, no importa ahí, se mueren. Y estos hombres, una vez que se mueren, sucede que empieza un relato muy, muy impresionante, amado. Dice la palabra de Dios, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. En el versículo 20 dice que también había un hombre mendigo llamado Lázaro y que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, en una condición de calle. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, observen esto, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién murió? Los dos. Fíjense lo que sucede. En el Hades, la palabra Hades, amado hermano, ¿verdad? Es el infierno. Para que lo pongas ahí, infierno. Lo vamos a ver después en Apocalipsis, pero el Hades es el infierno. Y el seno de Abraham es un antesala, ¿verdad? Pero ya en el cielo. Todavía hasta antes de que Cristo resucitara, aclaro. Una vez Cristo resucitado, ya no hay antesala, es directo al cielo. Ahora bien, en el versículo 24 dice que dando voces, ¿quién daba voces? Dice que el Lázaro, que era el hombre rico, le decía a Abraham, que es el padre de la fe, que mandara a Lázaro a que mojara la punta de su dedo en agua para que refrescara la lengua, porque estaba en llama. Y podemos observar, la pregunta es, ¿qué se habrán ido con todo y su cuerpo? Porque si tenía sed, pues ya no había vida biológica. Más adelante vas a descubrir que ahí estabas viendo que hablaban. Y entonces podemos observar, amado hermano, que la vida, como lo hemos
venido descubriendo a través de estudiar la escritura, no es solamente física. Y que aquí estos personajes tenían en su alma, con sus emociones y sus sentimientos, y manifestaban, amado hermano, esas necesidades. El dolor no desaparece. Las necesidades de sed no desaparecen. La angustia no desaparece. Y ves el relato, cómo este hombre también estaba angustiado por las personas de sus familias que se habían quedado en el mundo. Y podemos observar que la muerte, amado hermano, como muchas personas piensan, no es un descanso, es un comienzo del destino de lo que cosechaste en vida con el cuerpo. Entonces, cuando decimos descanse en paz, muchas veces digo, ¿será? O sea, ¿será? Porque la Biblia habla que una vez que se apaga el cuerpo, amado hermano, comienza la vida verdadera. Y entonces en esa vida verdadera sigue siendo la persona con emociones, con sentimientos, con recuerdos, con capacidades de comunicación y de sentir y de sentimientos, y que hay dos lugares. O es el cielo, en la presencia de Dios, donde tienes toda la satisfacción de tus necesidades al 100, y está el infierno. Y el infierno, como muchas personas pensarán, dicen, ay, está todo dar, y me voy a encontrar a aquella actriz, aquella vedette, aquel cantante. No, hermano, el infierno es un lugar de restricción y sufrimiento. La Biblia habla un lugar de tormentos, de una forma consciente, no inconsciente. Podemos concluir que la muerte es un acto consciente, no inconsciente. Los médicos pueden decir, es que ya su cerebro, ya no, a lo mejor subió un poquito, por ahí una que otra neurona, y ya. No, amado. ¿Y el alma? ¿Y las emociones? ¿Y los sentimientos? ¿Y los recuerdos que sacan un microchip? ¿Dónde está? La muerte es un paso. La palabra muerte en griego significa desprendimiento, separación, cuerpo versus alma-espíritu. Y es un acto, repite conmigo, consciente. Y es tan consciente, amado hermano, que cuando terminas de estudiar este pasaje, que es tan impresionante, puedes darte cuenta que esa persona en tormento ve y dice, oye, dame chance de pasar para aquel lado. No hay regreso de muertos. No hay cocos ni coquitos, no hay nada de eso. Es un lugar donde hay una lápida, no hay paso. Sin embargo, sí pueden observar. Sí hay recuerdos. Y este hombre rico se acordaba, dice, es que resulta que sí era cierto. Dame chance, Dios, de que mandes a alguien para advertirle a mis hermanos que esto es verdad, que reaccionen, que recapaciten, que se enderecen, que busquen a Dios, que no estén papando moscas. Y déjame decirte, la oportunidad para que un hombre se vaya al cielo o se vaya al infierno por la eternidad está aquí, cuando estás con vida física integrada a tu vida espiritual y anímica. Después de eso, no hay nada más que hacer. Qué impresionante. Por eso, el gran peligro que corre un hombre sin Dios. Por eso, cuando un hombre tiene a Dios, prioriza, dile, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a los demás como te amas a ti mismo. Eso es el cumplimiento
completo de la palabra de Dios. Qué impresionante, hermano. Y entonces podemos espejearnos y ver, ¿estoy viviendo una religión? ¿Estoy viviendo una creencia sin fundamento? ¿Estoy razonando en mis propios razonamientos y en mis concupiscencias? Lo más triste, ¿estoy viviendo un engaño de fe? Porque en esta vida se nos acaba la oportunidad de poder irnos como hombres y mujeres de Dios con el Señor o no. ¿Cómo se llamó la conferencia? Hombres sin Dios. Amén.